En cuanto a la importancia de la grasa, bueno, pues tenemos que conocer sus funciones. La grasa es una fuente energética muy importante, ya que nos aporta 9 calorías por cada gramo de grasa. También es importante como reserva energética, que a su vez funciona como aislante térmico. También es muy importante su función estructural, ya que forma parte de las membranas celulares y además es básica para el transporte y la absorción de vitaminas liposolubles como son la A, D, E y K. Al hablar de las grasas hablamos de uno de los macronutrientes esenciales sin los que no podríamos vivir, es decir, tenemos hidratos de carbono, grasas y proteínas. Bien, es verdad que podríamos vivir sin hidratos de carbono, pero necesitamos la ingesta de proteínas y grasas. Que no necesitemos ingerir hidratos de carbono no quiere decir que no necesitemos componentes como la glucosa, pero el cuerpo los obtendría a partir de otros nutrientes por procesos como la gluconeogénesis. Por ello, el consumo de grasa es clave para la vida humana. Durante mucho tiempo, el consumo de grasa se ha demonizado, se ha relacionado con el incremento de peso, incremento de colesterol y empeoramiento de algunas enfermedades. Hoy día sabemos que las grasas son fundamentales para la vida humana y para la mejora de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a tipos de grasa, lo podríamos dividir entre saturadas e insaturadas de manera general. Las saturadas estarían en forma sólida a temperatura ambiente y serían la mayoría de origen animal y alguna otra como el aceite de palma. En cuanto a las insaturadas, que la podríamos encontrar en forma líquida a temperatura ambiente, la podríamos dividir entre las monoinsaturadas, que la tendríamos en el aceite de oliva y en el aguacate, y las poliinsaturadas, que lo tendríamos de alimentos como los pescados azules, frutos secos como las nueces y las semillas, de donde también obtendríamos de estas poliinsaturadas fuentes importantes como el omega 3. A la hora de ingerir grasas de calidad tendríamos que centrarnos en estas últimas, en las insaturadas, tanto monoinsaturadas como poliinsaturadas, intentando limitar de manera general, aunque es algo a individualizar, el consumo de grasas saturadas. Por otra parte tendríamos las grasas trans, que son aquellas que han sufrido un proceso de hidrogenación, por el cual se aumenta su duración y su palatabilidad. Entonces, esto las hace muy interesantes para la industria de los ultraprocesados, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de ingerirlos de manera frecuente. Es importante, según el objetivo de cada persona, gestionar bien el consumo y la cantidad de la grasa, pero también muy importante no solo la cantidad, sino la calidad y el tipo de grasa. Entonces, es recomendable ingerir grasas de tipo insaturadas y reducir el tema de las grasas saturadas. ¿Por qué? Porque el consumo continuado y elevado de grasas saturadas o también trans subiría los niveles de colesterol LDL y disminuiría los de HDL, por lo que sería al contrario si nuestra mayor fuente de grasa proviene de las insaturadas, que sería lo más recomendable. De todas maneras, esto es algo a individualizar, ya que muchas veces el tema de que aumente este tipo de colesterol es incluso un factor genético, depende mucho de cada persona, por lo que la individualización de cada caso será vital. De manera general, esto lo podemos resumir en que las fuentes de grasas que necesitamos consumir deben provenir del aceite de oliva. El aceite de oliva, por ejemplo, es un aceite que soporta muy bien temperaturas elevadas a la hora de oxidarse y además, como lo tenemos cerca en nuestra Andalucía, pues es una fuente muy importante y no necesitamos traer otros tipos de aceite como el aceite de coco, que también puede ser algo interesante, pero teniendo el de oliva no tiene mucho sentido. Otro tipo de grasa que debemos de consumir pues tiene que venir de fuentes como del pescado azul, tanto salmón, arenque, caballa, de frutos secos, sobre todo nueces, semillas, el huevo, el aguacate y también
equilibrar el consumo de lácteos, que puede ser una fuente de grasa saludable. A la hora de consumir grasas, pues tenemos que tener claro que no las consumimos solas, que siempre viene acompañada de otros nutrientes. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido utilizar un buen aceite de oliva si después lo que vamos a cocinar es de una calidad que no es conveniente para el consumo frecuente. Entonces, el tema del aceite de oliva, pues también es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar productos y sobre todo ultraprocesados, porque la industria se va adaptando a las necesidades o a lo que se les reclama. Entonces, pueden sacar productos que contengan aceite de oliva, pero eso no lo convierte en un producto saludable si a su vez, además del aceite de oliva, pues tiene otro tipo de ingredientes como harina refinada, edulcorantes u otros aditivos poco interesantes nutricionalmente. Por lo que tenemos que pensar en un conjunto de consumo de alimentos saludables y no solo buscar uno. Así que además de la grasa saludable, siempre tenemos que acompañarlo de proteínas de calidad, cereales integrales como las legumbres y otros alimentos como las verduras y la fruta, que nunca deben faltar en nuestra alimentación y siempre acompañado de la actividad física.